Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren sumamente bien. Le damos la bienvenida a un segundo episodio del podcast Pensamiento en Peligro. Yo sé que pasó mucho tiempo del primer episodio, pero valió la pena la espera. Y con el semejante episodio que tenemos hoy, con un invitado sumamente especial y sobre un tema sumamente especial que yo estoy seguro que le va a gustar a muchos de ustedes, para fomentar un poco y ver distintas perspectivas sobre temas, sobre todo económicos, que son súper importantes, sobre todo en la coyuntura en la cual estamos atravesando. Así que nada, hoy tenemos un invitado genial. Él es Víctor Ocampos. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Estás bien? Hola, hola, sí, muy bien. Un saludo a todos los que están escuchándonos. Bueno, Víctor es economista con especialización en finanzas. Él es conferencista del Mises Institute y aparte es docente, investigador y divulgador económico. Así que, Víctor, un placer, un placer. Hoy vamos a estar charlando un poco sobre su más reciente publicación, que es Apuntes no matemáticos de economía, que lo lanzó en conjunto con el Instituto Fernando Lamora, ¿no? Así mismo, con el instituto. Ellos fueron los que me dieron la mano ahí para poder... Posibilidad. Che, ¿sabes para- que vi también? O sea, vi que está Grupo Unión. O sea, eso es también, o sea, ¿está verificado o no? Sí, por lo que yo tengo entendido es que el instituto le pasó eso a la Friedrich Naumann y ellos se encargaron de hacerlo por medio Una del Grupo publicación. Unión. Mira, bueno, genial, la verdad. Hoy, o sea, y digo, aparte de un tema más a nivel personal, como saben, estudio economía y la verdad que es uno, me he cruzado con muchos manuales de economía a lo largo de mi vida, tampoco es que, pero sí tuve la oportunidad de leer bastantes y pocas veces he visto un manual tan completo y que realmente introduzca al lector a un mundo de posibilidades distintas hablando de economía, ¿no? Porque siempre el enfoque suele ser muy riguroso, vos tratás de eso en la introducción, pero este enfoque es un enfoque muy distinto y muy completo y realmente es súper apasionante porque es una mezcla que ya vamos a ir profundizando. Antes de comenzar, me gustaría, Víctor, que des más o menos la idea central del texto, o sea, básicamente de qué se trata, ¿no? Si puedes hacer un resumen a grandes rasgos, porque vamos después tratando poco a poco, ¿sí? Sí, sí. Bueno, el libro en sí nace, como creo que explico también en la parte inicial del libro, nace como una serie de apuntes para mis alumnos, porque yo estoy enseñando economía desde el año 2010 y entonces era todo lo que a mí me parecía lo más importante dentro de todos los, como dijiste, los manuales de economía que existen, ¿verdad? Entonces fui haciendo unos apuntes, justamente separando lo que me parecía más interesante para los alumnos y eso fue, es lo que está en la primera parte del libro, que es la parte de apuntes de praxeología. Pero obviamente era un poco diferente antes de que yo descubra también todo lo que es el mundo de la economía austríaca, ¿verdad? Entonces el lenguaje cambió para esa primera parte, ¿verdad? Prácticamente todos los mismos postulados que se hablan en la economía ortodoxa están ahí, solo que con un lenguaje mucho más accesible, digamos, porque estamos hablando ya con una aproximación austríaca. Entonces, esa fue la primera parte. Y luego, cuando comencé a escribir, vienen más ideas y más ideas. Entonces, en la segunda empecé a tratar de dar ejemplos de lo que hablamos, lo que hablé en la primera parte, era ejemplo de la ley de la preferencia temporal, cómo se manifiesta en nuestro día a día, etcétera. Entonces, fue ganando mucho cuerpo. Luego, justamente llegamos a que cuando hablamos de libre mercado, la gente no entiende lo que es libre mercado, ¿verdad? Porque normalmente algunos incluso dicen que no existe. En realidad, Sí. la forma en que yo entiendo la idea del libre mercado es Ujú. como un ecosistema natural que existe, solo que permanentemente está siendo, ¿cómo se dice? Restringido. Restringido, Ujú. modificado, se le trata de dar un marco institucional diferente, etcétera, solo que ahí justamente comienzan a verse las distorsiones y es lo que se habla en la parte de las intervenciones estatales, ¿verdad? Ahí comienzo Claro. yo a dar una crítica Al libre general a mercado. todo lo que es el Estado, ¿verdad? Cómo el Estado está permanentemente involucrado en todo lo que es la actividad económica. Entonces, no se le puede culpar directamente al mercado de todos los fallos que generalmente son del Estado. Y finalmente, luego me veo con la obligación de explicar el orden social en sí, ¿verdad? Que el orden social no es ni solo mercado ni solo Estado, ¿verdad? Es una mezcla general de todo. Ujú. Y entonces en la parte final ya voy hablando un poco del orden social y al fin allí va, se transforma el libro en un ensayo Ujú. tratando de justamente de criticar un poco a la sociedad paraguaya que Claro. normalmente está más volcado a buscar la solución de sus problemas por medios políticos que buscar por los medios económicos. Entonces, eso sería más o menos el panorama Como general. la edición general. Igual sabes que
O sea, sería la tesis central, ¿no? O sea, más allá de que tocas los temas como manual de economía, temas que son, digamos, las leyes económicas fundamentales, la explicación a los fenómenos económicos, yo creo que sería la tesis, sobre todo cuando hablas de Paraguay, ¿no? O sea, sería el punto central que después da a los personajes que hablas del el Baí, todo ese tipo de, el chusco, el Exacto. letrado, sí, que está súper, te juro, o sea, y por eso te digo, como paraguayo, yo por lo menos, o sea, a mí me gusta mucho leer y nunca me encontré un texto así, ¿entendés? Y es como, cuando lo agarré no me esperaba eso, y fue muy como, claro, o sea, esto vivís en el día a día, y es muy loco cuando lo tenés bien estructurado, plasmado, de manera rigurosa, introductoria, pero sigue siendo rigurosa y todo. Entonces, eso estuvo genial, ¿no? Entonces, cuando, bueno, o sea, viste ya básicamente la introducción de los cuatro apartados, ¿no? Em, ¿Sabes qué? A Ujú. mí me gustaría comenzar por el primero cuando hablas de apuntes de praxeología y me gustaría más o menos que expliques por qué comenzar con el individuo, ¿no? Hacer como este análisis retrospectivo hacia la unidad fundamental, o sea, sería el individualismo metodológico, lo que los traiga, pero o sea, quiero que expliques por qué vos considerás que el individuo, diferente del colectivo, es la unidad fundamental del análisis económico. ¿Por qué considerás que eso es de esa manera? Bueno, yo lo entiendo del siguiente modo. Hablo, o sea, a mí me parece que el mundo en sí es un sistema complejo. Hoy día se habla mucho de economía of complexity, ¿verdad? Sí, Economics of complexity, ¿verdad? Y algo que es hayekiano también en esencia, ¿verdad? claro. Y en realidad es eso, la complejidad en sí de la sociedad hace con que cada decisión individual, ¿verdad? En contacto o vinculado con todas las demás decisiones individuales es lo que generan ciertos patrones, ¿verdad? Ujú, Y esos patrones son los que son interpretados por la mayoría de los colectivistas como decisiones colectivas, ¿verdad? Pero en claro, realidad son una serie de decisiones individuales. Obviamente algunas son totalmente independientes, pero la mayoría de ellas están vinculadas, están influenciadas por las decisiones de los demás. Tanto es que incluso el proceso de toma de decisiones de mercado es en realidad una competencia entre decisiones. Eso genera todo el sistema de precios y todo después. no, claro. ¿Verdad? Sí, Eso sí, se sí. explica ya. Entonces, por eso es que decidí aplicar el individualismo metodológico, para tratar de analizar el proceso de toma de decisiones de cada individuo y Ujú, porque justamente que el que lee justamente interpretará de ese modo, ¿verdad? Desde claro. cómo él está tomando sus decisiones. Entonces, eso es, o sea, por eso es que hablé del individuo y cómo lo trato en el libro. Él no es un individuo atomizado, Claro, separado, atomizado, sí. ¿verdad? Sino que estamos hablando de un individuo en conexión permanente con su Entorno. entorno, Claro, Víctor, ¿verdad? igual que es muy hombre de paja eso, ¿no? Que como continuamente la izquierda como busca atacar por el lado de no, bueno, no sé El si está egoísta. pronunciado, claro, igual, o sea, a ver, digo, también, por ejemplo, todos los análisis más post-estructuralistas, por ejemplo, de hecho, en la página tratamos mucho de eso, fundante Byung-Chul Han, no sé si está familiarizado con sus escritos, ¿Mm? es un filósofo norcoreano que Ah, va muy, muy en la línea postmoderna, mucho de esto o sea, es como una comida rápida de Deleuze, de Foucault, de todo esto. Y, y nada, o sea, habla mucho de, básicamente, la atomización del tejido social y cómo el neoliberalismo, o sea, vos escuchás eso y ya tenés ya, que estar preparado para lo que viene, ¿verdad? ya Eh, sabes qué es lo que estuvo claro, leyendo el que claro, escribió. pero es que Víctor, justo das en el clavo cuando decís eso de la interpretación que se le da a la palabra libre mercado. Porque Ujú. realmente vivimos en un mercado, y sobre todo cuando hablamos de sistema financiero y demás, que tratás también los sistemas bancarios, hiperregulado. O sea, hiperregulado. Entonces, gran parte de esas falencias, ni hablar de la deuda, ¿verdad? Se adjudica la deuda al libre mercado como si fuese literalmente los agentes que toman la deuda incurren en déficit fiscal, aumentan el gasto. Entonces, yo también quiero hablar de eso, pero eso más adelante, no me quiero adelantar, pero un tema de la formación académica que tienen no solamente, digamos, los economistas, sino también ya las humanidades, que me da justo para conectar con la siguiente pregunta que es, ¿por qué ese análisis, digamos, psicobiológico y sociológico, digamos, para explicar la acción humana, ¿no? Que, o sea, fundamentalmente fue lo que más me gustó del libro porque fue algo, por lo menos yo nunca Mm. lo había visto tan estructurado de esa manera y fue muy sorprendente, ¿verdad? Ah. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera? Bueno, y justamente porque
como yo trato de estudiar, en realidad todo el libro es el resultado de mucha lectura, de Sí, buscar entender el por qué la gente es así, ¿verdad? ¿Por qué el tipo de la moto acá le pone un escape claro, sonoro pero molestoso? Víctor, ¿Por qué? Entonces ahí uno va buscando en psicología, libros de claro, psicología, en libros de... ¿verdad? Entonces, por eso es que yo trato de entender, o sea, dentro del ámbito laboral mismo uno percibe eh, ujú, cuando alguien renuncia a su propio individual para ser parte de una manada, para claro, ser parte del equipo, él prefiere quedarse ahí sí, mercado tomando con los coalicional, muchachos, gastando su plata solo para sí, socializar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, a qué responde eso? ¿Verdad? Entonces, buscando eso, yo llego a mucha información de psicología. Entonces, ahí es donde yo trato de abarcar un poco más, ¿verdad? De explicar de que nuestras acciones no es, o sea, son económicas, pero justamente cuando hablamos de preciología hay que entender que la preciología habla ya de la acción, ¿verdad? Sin claro, embargo, los motivos están claro, posiblemente irreductible, que esos motivos están basados ya en otra ciencia, posiblemente la psicología, claro, la que claro, habla, analiza esa parte. Y justamente ahí es donde entramos en un análisis un poco más diferente a lo que habitualmente en economía se habla, ¿verdad? claro, y Aunque sabes que, Gary Becker y eso ya lo fueron sí, tocando de cierto modo, ¿verdad? sí, sabes que quiero hacer dos, o sea, dos comentarios por arriba, uno el tema, citas de que el libro nace de un proceso de mucha lectura, y uno puede ver realmente, o sea, citas todo el tiempo recurrentemente muchísimos autores, o sea, hay como 5 páginas de bibliografía que la verdad es bastante, o sea, honestamente se nota que tomaste el tiempo y el trabajo realmente de hacer una investigación profunda. Y sobre lo que estás diciendo ahora, también, que me da pie para la siguiente pregunta que también te quería hacer, que esto es fruto de debate, yo discutí mucho esto. Viste que, por ejemplo, lo que yo conozco es la concepción miseliana de la praxeología, que de hecho viene, o sea, no viene directamente de él, pero él sí lo instrumentaliza como herramental para el análisis económico, de esta cuestión de la irreductibilidad de la praxeología, ¿no? Como es, claro, si vos empezás a meter los por qué, terminás haciendo juicios de valor. Entonces, eso ya no es ciencia, ¿no? Entonces, mi pregunta es, o sea, y digo, no estoy diciendo, o sea, yo no tengo una postura formada, pero no podría interrumpir, digamos, esas explicaciones, si querés, sociobiológicas, la praxeología, o cuál es tu postura, digamos, sobre eso. Bueno, lo que a mí me parece es que gran parte de todo lo que... o sea, los juicios de valores son individuales. El individuo Sí, hace el juicio de valor, la claro. economía no. Entonces, en el libro lo que yo busco es justamente tratar de comprender ese proceso Ujú, de formación de valores internos del individuo. ujú. No estoy Sí, hablando ya del resultado, que ahí sí ya es sociología, ya es claro, su el escala de hecho en sí preferencias. de por qué él eligió eso. Ahí analizamos Claro, economía, pero sí, cómo se formó ese proceso es donde yo tampoco digo está bien o está mal que él haga eso. El individuo, yo solo trato de explicar cómo el individuo llega a preferir, ¿verdad? ¿Cuál es mm. qué fueron La causalidad. cuáles fueron los estímulos que le llevaron a, o le llevan, o le pueden llevar a tomar ciertas decisiones? Y Ujú. ahí entramos en un montón de factores, ¿verdad? Factores Externos, internos. sociales, factores ambientales, que hoy día es lo que se entiende también, prácticamente todo lo que nosotros creemos Economía del comportamiento. o la forma en que reaccionamos a ciertos estímulos está ya, es resultado de un proceso largo de interacción permanente, ¿verdad? Ujú. Entonces, o sea, incluso cuando analizamos, cuando compartimos con gente, por decir así, colectivista, uno percibe de cómo ellos entienden totalmente diferente Sí, la misma acción, ¿verdad? Entonces, completamente. automáticamente es subjetivo. Ahí nos damos Sí, cuenta sí, que sí, casi sí, 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 todo sí, es sí. una cuestión subjetiva, ¿verdad? Y entonces, por eso es que hago ese análisis con otras herramientas de análisis, digamos así. Ujú. Pero el proceso en sí de la decisión económica sí ya es Claro, praxeológico. entiendo. Entonces, eso es lo que, Entonces, a esa como que, sí, es la aproximación que le hago. no te metas a ese juicio de valor directamente sobre la acción, sino buscando explicar. Pero es que, ¿sabes que también ese es un punto yo creo que es fundamental? No sé si estás familiarizado con Edward O. Wilson. Eh, Edward bueno, Wilson. es muy en la línea Ah, de pero lo que... ese es no es institucional. No, 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 él es zoólogo. Nada que ver, o sea, Ah, me fui a otro ya. lugar. Ese con Richard Dawkins se suele Sí, mencionar sí, bastante. no, claro, justamente por eso te quiero decir. Ujú. O sea, que va la cuestión esta de
Él tiene un libro que se llama Consilience, básicamente. Que vi, o sea, no me leí el libro, pero vi un artículo, hicieron una reseña en una revista. Y o sea que trataba el tema de la unidad de las humanidades con las ciencias no duras, pero sí, por ejemplo, la biología. Y es que a mí lo que más me impresiona, y sobre todo también que va muy, muy alineado con lo que vos escribís, es que vos te das cuenta justo con, o sea, lo que dijiste ahora de los gran parte del pensamiento de izquierda, ¿no? Sobre todo cuando hablas de filosofía y de sociología también muchísimo. Hay una desconexión, casi que las teorías, uy, se movió la cámara, ahí está. Ujú. Casi que las teorías son incompatibles con todo lo que sabe de genética. O sea, es súper loco porque ellos teorizan ignorando todo el avance sobre las disposiciones conductuales del ser humano, ¿no? Y también, aprovechando que estás, ¿vos pensás que es factible esa unidad de las humanidades y de las, Yo creo que digamos, sí, o sea, ciencias? yo creo que el error justamente de los pensadores que tratan de omitir o obviar esa parte genética es que ahí justamente se descarta un montón de Sí, comportamientos súper. o comportamientos que derivan de ese motivo. O sea, no Claro. necesariamente genética propiamente, a veces es memética, pero Sí, la mayoría de los, ¿cómo se dice? De la evolución memética se dio por una cuestión necesaria genéticamente. Por ujú, decir, claro, sí, sí. a ver un poco, el miedo, ¿verdad? El miedo Bueno, es vos me alejó del terror. es justamente porque en Sí. algún momento se necesitó ese proceso, esa reacción rápida ante un estímulo que te llevaría a morir, ¿verdad? Entonces uno va cambiando, se vuelve miedoso o tiene miedo, reacciona rápido, una respuesta rápida, Ujú, instintiva a cierto, cierta situación que te transmite peligro, eso te permite sobrevivir. Ese miedo luego después se transforma, vos le enseñás al otro, el otro posiblemente hay mucha gente, hoy día incluso seguimos como, creo que menciona el libro, se sigue con miedo de los hombres lobo o claro, sí, 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 por una completamente. cuestión de que culturalmente se transmite eso, pero no es porque alguien decidió que vamos a darle miedo a la gente, sino No, eso es claro, es un un fruto resultado de un larguísimo orgánico. proceso, ¿verdad? Sí, Entonces, eso, y definitivamente. cuando uno agarra, y que es lo que hacen los pensadores de izquierda en mayor medida, es que justamente querer transformar todo eso a resultado de una mente superior que hizo eso para dominarle a los demás. No, obvio, y de Entonces, hecho, ahí el famoso patriarcado, por ejemplo, que sí, 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 se le culpa prácticamente de todo, ¿verdad? el Pero hombre, sin embargo, la idea en sí de eso es claro, resultado de años y años de evolución del completamente. Homo Y de habilis. hecho, eso también está genial, cómo explicaste lo de los modelos, no sé si era de relación, pero tipo los modelos de pareja, o sea, Sí, básicamente no es la evolución, no, la reproducción sexual, claro, sí, cómo se fueron traspasando generación a generación de las sociedades heterarcales, todo. claro, o sea, desde el etairismo, como se dice, o Sí, ciertos procesos. El tema está en que por una cuestión necesaria, evolutiva, la división sexual del trabajo es lo que sí, hace con que los hombres tengan el rol de recolectores o de, ¿cómo se dice? Proveedores, como se proveedores, sí, llama ahora, y la y hembra tuvo que protectores. encargarse del cuidado Es la que más invierte biológicamente. por una cuestión de costos, exactamente. Exactamente. Entonces es algo, y el resultado de eso es hoy día, obviamente, hoy día yo puedo decir que de repente ya no es necesario que se mantenga eso, ¿verdad? Claro. Porque la evolución nos permite incluso todas las libertades que la mujer ha logrado en lo largo de los 20 años es gracias a todos los avances tecnológicos que estamos teniendo, ¿verdad? Y Sí. creo yo que hay muchas cosas que sí, ya no hace falta que existan, pero la forma de encarar los pensadores de izquierda es buscando culpables, ¿verdad? Buscando algún Es un pensador tema. patriarcal que quiso dominarle a la No, sociedad es y que puso es. eso, y no fue así. Casi todo es resultado. O sea, a mí me gusta mucho, y eso ¿cómo se dice? Alan Moore, no sé si lo conoces. Él es comunista, ¿verdad? Me suena, Es no, no que lo conozco. el autor de, ¿cómo se llama? De historietas el tipo escribe. Está la pinta, no me acuerdo cómo se llama. Es muy famosa donde está el Doctor Manhattan y... Me matás, me matás. Cómics, me tiraste cómics ahí y todo Bueno, y. pero sí que el tipo dice que el mundo, o sea, no existe, o sea, lo que le apavora o le da miedo a la gente
a los, ¿cómo se dice? Esta gente que piensa en teorías conspiranoicas, ¿verdad? Ajá, sí, sí, Eh, conspiranoicas. conspiranoicas, que existen de derecha y existen de izquierda, Sí, ¿verdad? absolutamente, sí. Pero él dice que no es que el mundo, o sea, es algo, o sea, creer en teorías conspiranoicas es solo reconfortante, dice él. Él les reconforta, les tranquiliza. ¿Por qué? Porque le tira a alguien la culpa, ¿verdad? La Lo ponen a responsabilidad los individual. judíos, a la Aniquila la banca responsabilidad judía, individual. a los reptilianos, a quien sea, alienígenas. Sí, sí, sí. Pero él dice que el mundo es mucho más aterrador. ¿Por qué? Ujú, Porque el mundo no tiene timón. claro. No, exacto, exacto. No, ¿Entendés? y ahí está en el clavo. Ah, Porque justo te das cuenta, y de hecho esto fue algo que me dijo, o sea, con amigo hace poco, de que tiene o sea, que la izquierda, o tipo este dualismo de decir, sabes que no, los opresores contra oprimidos, que eso se mantiene hasta en los posmodernos, que tampoco hay que sobresimplificar, no es exactamente neomarxismo, claro, pero, pero si te das cuenta se mantiene eso, y eso es lo que busca la izquierda, la aniquilación de la responsabilidad individual. Y entonces ahí pueden justificar las intervenciones, ahí pueden justificar la planificación central. Entonces es como toda una concatenación de hechos que justifica, pero, o sea, su teoría, pero está mal deducida, Víctor, porque los cimientos están mal, así como Marx falló o sea, digamos, la tesis teoría del materialista valor. dialéctica, también en la teoría del valor, que no era para nada. Mm. Socialismo científico, no sé qué tanto, ¿verdad? O sea, más o menos ahí. Pero, pero también es entender en qué contexto escribe cada uno y demás. No es que todo lo que está izquierda está mal, eh, o que no hay nada a rescatar. Yo pienso, hay gente izquierda, Sí, Víctor, que es en brillante. todo, Chomsky, por ejemplo, en todo hay muchas cosas, sí, hasta en los ¿verdad? conservadores. Incluso Marx para mí tiene Sí, muchísimas no, cosas muy, Marx, muy, muy interesantes súper. y mucho más si te pones a pensar en cuándo escribió eso, ¿verdad? Claro, Cuando escribió siglo eso, XIX. obviamente estamos viendo el proceso del éxodo del campo a la Sí, ciudad, no. en Londres, él Revolución estaba industrial, sí, no. prácticamente No, todo lo que va a haber. escribe. Me parece que él Entonces, escribe algo de Manchester. No me acuerdo las cloacas de Manchester. Era como un mm, artículo, algo así, explicaba la sí, situación pésima que vivían sí, los trabajadores. Y sí, o sea, son realidad. Igual, ¿sabes qué es también un tema? Que, de hecho, es lo que te quería decir. Y bueno, citando a Marx, que tuvo una vida bastante complicada, por poco decir, o sea, una vida bastante, bastante ujú, enfermiza y con muchos problemas económicos, sobre todo. ¿Sabes qué, Víctor? Yo por lo menos lo que pienso, y te comentaba lo que me dijo mi amigo, y también vuelvo a tu libro, que de hecho lo citas mucho a Jope, esta cuestión, cuando hablas de la pronuncia temporal y demás, justamente, por lo menos lo que yo interpreto es que los valores morales que tiene la izquierda conducen a una mala vida. Porque si vos no sos responsable de vos mismo, de tus acciones, ¿cómo vas a tener esa actitud prospectiva a la que vos hablas hacia el futuro? O sea, un estilo de vida parasitario, o sea, no conduce a nada. sí, pero ahí vamos ahí hay un pequeño tema. Matiz. Hace poco yo escribí un artículo que se llama Yo quiero mi pedazo, Ajá, pero sí, no sé de dónde mandé publiqué eso. Pero el tema está en lo siguiente, el problema de la izquierda en sí, fíjate que Marx y Tomás era puro trabajo, no había eso de buscar derechos, y era claro, sí. trabajar y trabajar y trabajar, y incluso trabajar y darle al que gana menos que vos, es darle a cada quien con, no me acuerdo bien la frase que él hacía, ¿verdad? Pero Cada luego quien eso según va su capacidad, cambiando. Eh, eh, según su son su necesidad lo hacía, necesidad. era. Ah, Sí, solo que luego eso, los, ya los marxistas, sus su descendientes intelectuales, por descendiente, decir, sus son los nietos. que van cambiando todo la forma de encarar el tema. ¿Y qué pasa? El problema está en que cuando uno percibe, y eso es algo que los propios austriacos también siempre están, incluso Hoppe tiene su teoría, la teoría austriaca de la explotación, ¿verdad? Ujú, En la cual justamente, ¿qué pasa? Ese vínculo que existe entre política y grandes empresarios hace con que el poder político concesione o otorgue privilegios a cierta parte de la claro, sociedad. Entonces, ¿qué pasa? El socialista lo que percibe es ese privilegio. Entonces, él lo que reclama es si a ese se le da, ¿por qué no a mí? claro, Entonces, ahí ese es el origen de por qué permanentemente ellos están queriendo darle darle al más. pobre, darle al Ujú, pobre, ¿por qué le vas a dar solo a fulano de tal un claro, negocio, claro, un claro, claro. contrato gigantesco en el cual te va a proporcionar casi nada y él? ¿Verdad? Entonces ahí ellos se ganan, o sea, prácticamente
es una jugada política perfecta, Exacto. pero quienes le dieron, en bandeja le sirvieron ese campo es, no sé si decir la derecha, pero Claro, el es estatismo, la colusión, el orden social reinante, ¿verdad? Que es ese vínculo rent corporativista, como se seekers. dice, entre el poder político y los que están cerca de él, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese es el gran dilema. Entonces, si vamos a analizar ya solamente los valores morales, éticos, ahí obviamente el Más temas entran. capitalismo Sí, es éticamente para mí correcto. Cada uno tiene que tratar de buscarse sus, pero tiene que claro. ser para todos esa misma regla, ¿verdad? Ujú. Y ahí es donde normalmente entramos en un problema. ¿Por qué? Porque la mayoría de los socialistas te va a decir, no, pero el mercado, el libre mercado conduce a la diferencia social, A la a la desigualdad desigualdad, social, los a la, 1%. proletarización, sí. Pero justamente ese no es, o sea, ese ya es resultado justamente de esa, ¿cómo se dice? De ese parasitismo entre el poder político y los que están cerca de él. Ahí, Ahí está. ahí está, Ese, ahí está. Ese. No, bueno, sabes y que ahí, este ¿sí? libro tiene muchas cifras para hablar de eso, ¿no? O sea, un libro para dar cifras y justamente lo que vos decís. Sí, sí, perdón, perdón por interrumpirte. No, no, y yo digo nomás que nosotros hoy estamos encarando a los socialistas que lo que buscan es justamente la pinta. Si le vamos a dar todo a ese pequeño grupo, ahí ¿Por es qué no? injusto, Sí, porque no le damos a a esto todos. también, ¿verdad? Y entonces ahí ese es el tema, ¿verdad? Ujú. Obviamente nosotros cuando no analizamos desde ese modo, vemos que no, ellos están atacando los valores de esa gente. Si recibe de arriba, ella no va a querer trabajar. Es cierto, Ujú. pero el tema está en que ellos están, es una reacción a una Claro, es situación, reaccionario. Sí, a una situación que está existiendo, ¿verdad? claro. Entonces, esa es la forma de encarar. Lamentablemente, hay que asumir errores, ¿verdad? Si es que yo me Me da siento, yo culpa. soy libertario, entonces creo que ese no es mi Sí, problema, sí, ¿no? sí, No sí. es mi error. Ajá. Pero yo creo que el capitalismo moderno actual debe entender que hay Conciliar. ciertos errores justamente en cómo se reparten los privilegios, ¿verdad? Desde hace tiempo, ¿verdad? Entonces, Claro, obviamente. yo no digo que con eso vamos a sacarle impuesto a este, no, porque ese no es tampoco la solución. La idea es que, bueno, ahí vamos a entrar un poco en economía institucional, Sí, neoinstitucional, ¿verdad? ¿Por qué? institucionalista. Porque estamos hablando de justamente marcos institucionales que, de cierto modo, regulan el comportamiento de los individuos dentro de un ambiente de mercado Ujú. y lamentablemente, cuando ese marco institucional está diseñado para facilitarle la vida a algunos en detrimento de otros, Paraguay, Paraguay. me- y sí, Sí, claramente. lamentablemente, entonces, y Claramente. ahí entramos ¿verdad? Porque hay varias sociedades. Entonces, existen sociedades donde sí lograron generar un marco institucional, donde igual favorecen a algunos, pero permiten que la mayoría de la gente logre justamente desarrollarse en ese ambiente de Movilidad mercado y social. salir adelante, ¿verdad? Claro. Entonces, y ahí es donde cuando tenemos una sociedad como la nuestra, en la cual está mal diseñado todo, Ujú. y hay esas situaciones de diferencias sociales, obviamente es un caldo de cultivo para o el letrado que va a seguir fomentando ese mismo modelo en Ujú. detrimento de todos los demás, o el otro, la contraparte, que es el socialista o cualquier otro partido que quiera cambiar esta situación, Claro. focándose No en sé, no. darle concesiones, darle favores a la gente que no está teniendo ahora acceso a esos privilegios. Entonces, Entiendo. ese es un problema político y lamentablemente, no sé, Sí, yo creo que solo cuando, no sé, la élite social lo entienda que nuestro marco institucional tiene que sí, tiene ser que ser así. E igual, eh, espera, no quiero que te adelante porque te voy a preguntar eso al final. Te voy a hablar sobre Paraguay al final. Ahora dale. nos fuimos y yo sabía que te iba a pasar porque demasiadas cosas te quiero preguntar. Ahora ya se me quedaron 10 preguntas más otra vez. Pero quiero seguir con el libro porque yo por lo menos siento que este video le va a dar ganas a la gente de leer el libro. Así que, nada, quiero seguir con algo, siguiendo en el hilo que estamos hablando, con algo que por lo menos fue una idea que, o sea, que vi en Hayek y que vi más entendible en tu libro que cuando tratás, además lo tengo súper subrayado, o sea, ese apartado me encantó, que es el tema del origen de la vida y de la evolución de la vida. Y cómo tratás la evolución de la vida como el paradigma del orden espontáneo. ¿Qué puedes contar sobre eso? Bueno, ahí justamente vamos a tener que hablar Sí, sí. de todo lo que es evolución, Ujú, selección natural. ujú, Hablamos ahí creo que hablo un poco de biología, la puta, bioquímica, ujú. ¿verdad? Sí. Hablo de bioquímica, hablo de lo que son la serotonina, la disputa entre Ujú. individuos por el acceso a También la, a recursos.
a recursos en Jerarquía. búsqueda, o sea, ahí hablo un poco, estoy metiendo un poco gen egoísta de Sí, Richard Dawkins también, ¿verdad? sí. Estamos hablando replicación genética, ¿verdad? Estamos, Claro. o sea, nuestras acciones prácticamente están siendo en parte conducidas, nuestros genes nos conducen a buscar replicación genética y Ujú. por lo tanto queremos ser seleccionados. Estamos hablando de selección Exactamente, natural. selección natural. Entonces, en la búsqueda de ser seleccionados, nosotros vamos tomando decisiones económicas. Y esas Ujú. decisiones económicas, ¿verdad? Hay un efecto en nuestra sangre, la competencia nos conduce a, ¿verdad? Acceder a recursos, Tratar cooperar. de obtener mayores recursos para obtener mayores favores de las hembras o viceversa, las hembras mismas también. Entonces, ese es el proceso evolutivo en el cual la humanidad también pasó por muchísimo tiempo. Y Ujú. entonces ahí se genera un orden, por decir así, el orden, el que más productivo, el que más guapo, el que Sí, más logra proveer, es el que tiene mayor acceso a las posibilidades de replicación genética. Entonces, ese es el famoso alfa que se ve hasta ahora en muchos animales, ¿verdad? ujú. Entonces, el hombre alfa logra imponerse en la sociedad, pasa a ser el líder, el dueño, lo que sea. Solo que ese puesto en ese tipo de ambiente de competencia permanente es inestable, Súper inestable. porque luego surgirá otro o puede surgir otro que le van a estar compitiendo, le van a estar Claro, contestando su puesto permanentemente. Entonces, ese es el ambiente de competencia y lo que va exigiendo a que cada vez busquemos mayores recursos, y acceso, cooperemos, ¿no? para cooperemos. Finalmente. Obviamente ahí hablamos también del proceso de, primero era posiblemente en luchas, peleas, Claro. luego se va transformando en, bueno, nuestra razón nos permite ver soluciones mucho más favorables, Ujú. que es el comercio. El comercio en sí, el intercambio es un proceso por el cual uno logra Claro. reducir costos en la interrelación humana. Entonces, todo ese es un proceso extremadamente largo, es el orden espontáneo, porque es algo que va surgiendo en permanente interacción con los demás, buscando, ¿verdad? En una primera instancia posiblemente fue hostil, ¿verdad? Luego se pasa a ser más cooperativo. Ujú. Eso incluso en el libro hablo un poco sobre lo que es Axel Roth y teoría de juegos, ¿verdad? Sí, sí, Cómo sí, sí, sí. las estrategias cooperativas son más Sí. exitosas que las... Bueno, entonces Claro. todo ese proceso hace con que se genere un orden espontáneo y cierto, el tipo que es más productivo es el que comanda, Claro. ¿verdad? Solo que allí es donde justamente comienza a haber una diferenciación, ¿verdad? Se genera el orden Estatus. taxis. Ah, claro. Claro, Taxis estamos hablando de y vía estatus. Cosmos. Claro. El orden jerárquico se va formando de manera natural, es el orden jerárquico, el tipo más productivo, el Claro. que va asumiendo Sí. el puesto más elevado en Exactamente. el orden jerárquico. Pero Sin tiene que embargo, todo el tiempo complacer a los consumidores y mucho desgaste, mucho claro, esfuerzo. claro, eso es lo que es el mercado puro, ¿verdad? Claro. Sin El vía embargo, Cosmos, ¿no? sin Algo así. embargo, lo que ocurre está, claro, lo que ocurre es que esa gente que fue desplazada, que no tiene acceso a replicación genética, Sí. obviamente o está condenada a morir, como en el mundo animal ocurre, ¿verdad? Muchos animales tienen que salir de la manada, tienen que buscarse otra manada o ir al desierto hasta que desaparezca. Sí, claro. Sin embargo, eso cambió en algún momento dentro de la humanidad, ¿verdad? Posiblemente La también moral. se Bueno, generó, memética también podría ser claro, adjudicado. exactamente, o sea, en algún momento o sea, hay un costo ahí. Entonces, esa gente desplazada es la que percibe que existe una manera de, si se unen todos, pueden derribarle al que está en Al el más primer grande. puesto, Claro. etcétera. Y luego esa gente es la que, si es que llega a tomar el poder, comenzará a buscar mecanismos para Para proteger perpetuarse. ese poder, ¿verdad? Y Claro. ahí se genera un orden ya casi inamovible. El otro era un orden inestable, el orden espontáneo es un orden inestable que se va cambiando por la competencia y luego el orden taxis se genera ya un orden más Pero Víctor, estable Víctor, institucionalmente. ¿Sí? tú sabes que también, o sea, eso sería siguiendo una teoría del origen del Estado, ¿no? Y todo. Claro, ahí ¿Sabes qué? entramos, Sí, larguísimo, pero sé sí, que, o sea, estaba buscando una porque sabes que me vi la de Oppenheimer, me leí Estado de Oppenheimer y me gustó, pero sentí que era muy, no sé si sos familiar, la tesis de que me usé mediante la conquista y la explotación, no, de hecho sí lo citas a Oppenheimer, de los medios políticos a los sí, medios sí, económicos, claro. sí. Que de hecho también es un poco la tesis que, bueno, que toca Rothbard y demás, pero está también esta otra que es de Bertrand de Juvenil, Juvenel, ajá. ¿sí? Que habla Jope en Libertad o Socialismo de esta cuestión de que realmente eran los más sabios de la tribu, eran los que resolvían conflictos, y eso después a lo largo del tiempo
constituyendo. Tu tesis entonces es como un intermedio más o menos, ¿o no? Sí, o sea, el tema está en que yo, cuando estoy hablando en un tiempo donde la conciencia recién se está desarrollando. Yo digo Claro, que claro, claro. entre Homo habilis, entre esa, Ujú, todavía claro, estamos en muy, proceso de muy formación de lo tribal. que es el Homo, no sé, erectus o Homo Sí, sí, sapiens, sí, el que estamos ahora, ¿verdad? claro. Pero es un proceso extremadamente largo y en ese proceso ya se va generando estos órdenes, ¿verdad? Y luego, lo que considero yo es que el origen del Estado en sí nace por una necesidad de protección, de defensa, ¿verdad? Ok, ok, entiendo. Cuando los grupos humanos van creciendo, empiezan a entrar en Sí, contacto con otros grupos humanos sí, y es necesita allí protección. donde surge la necesidad de Del Estado. protección, de defensa. Ujú. Y ahí es donde justamente uno necesariamente tiene que coordinar las acciones individuales en pos de un bien común, Mm. ¿verdad? Y ahí es donde, Palabra, sí, complicadísima, ¿eh? sí, y ahí es donde justamente cada comunidad entrega a sus hijos, entrega lo que Su tiene riqueza, para sí, defender la tribu, ¿verdad? Entonces ahí comienza justamente, y el más sabio es el que va a coordinar las acciones, claro. va a coordinar la defensa, y una vez que resulta exitoso, obviamente ese sabio pasa a ser Sí, el que define todo, ¿verdad? define todo. Y ahí justamente es la clase política. Pero eso es ya, por así decirlo, un momento posterior, cuando ya desarrollamos conciencia, cuando ya comenzamos Ujú. a organizar. Más eh, racionalmente podría ser. sí, yo creo que Sí. podría ser racional, más racionalmente, ¿sabes? Ya tenemos mayor conciencia de nuestro poder, de nuestra Ujú. fuerza como comunidad, etcétera, y entonces allí se Va desarrolla surgiendo el Estado. esto. O sea, ahí justamente van a ver, hay un vínculo siempre entre los brujos y el cacique, Sí, ¿verdad? claro. Entonces, No, bueno, los prácticamente largan sacerdotes y la monarquía también, ¿no? hasta, O y sea, hasta la casta prácticamente, sacerdotal. Sí, claro. No, ¿verdad? y sabes qué, bueno, eso igual quiero cerrar con la parte más, digamos, epistemológica, si querés, y quiero después volver con eso porque vamos a hablar de Paraguay y vamos a hablar un poquito más a fondo de eso. Pero tengo dos preguntas que son más ya de índole personal, que son, o sea, les quiero cerrar este apartado un poco más técnico, si querés. ¿Vos te considerarías a nivel epistemológico, no sé qué tanto, digamos, o sea, cómo ves el tema, pero te considerarías un a priorista, así duro, mise, así hard, o te consideras más sería, porque a ver, si utilizas praxeología, sos de alguna manera una priorista, o sea, sos definitivamente una priorista, pero la pregunta es, ¿vos o sea, estaría a favor de ciertas hipótesis empíricas, auxiliares, tipo Matchloop, o sos así no? Toda la ciencia se usa a priori, no se puede introducir ningún tipo de elemento empírico. ¿Cuál es tu postura más o menos sobre eso? ¿Qué es lo que vos pensás? No, yo diría soy un a priorista moderado, ¿verdad? Ah, ok, claro, claro. Pues yo creo que sí, la experiencia, las experimentaciones son sumamente importantes porque el apriorismo sí es un ejercicio mental y de ahí derivamos, Claro, ¿verdad? sí, 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 sí. Verdades, ¿verdad? Sí. Sin embargo, yo creo que es una herramienta, el apriorismo es una herramienta para desarrollar hipótesis o teorías y Ujú. luego necesariamente Contrastar. tendremos que recurrir a experimentación para llegar a contrastar. Ok. Pero como es tan difícil en Sí, economía súper, súper. desarrollar ese tipo de acciones, entonces necesariamente resulta para mí más útil Ujú. por el momento todavía un apriorismo. Bueno, Claro, claro, claro. Pero, Víctor, yo ahora ando leyendo mucho a Vernon Smith. uno. Vernon. Ah, sí, sí, Vernon sí. Smith. Vernon que me corta, sí, sí, sí. Sí, sí. Igual no me leí nada de él, pero sí lo escuché varias veces, lo vi en varias revistas y eso. Él, por ejemplo, es fan de Hayek, ¿verdad? Uh, Y también le hace hay un escrito interesante a favor de Mises, por Mises también, ¿verdad? ujú. Y él dice que justamente es un problema, o sea, ¿por qué los austriacos tienen miedo de ir al laboratorio? Dice. Sí, no. Y No también dice te él, quería ¿verdad? Pero preguntar es eso. más o menos hacia ese lado lo que él va, ¿verdad? Sí, al Víctor, final casi todos los ujú, postulados austriacos están siendo confirmados por los por la evidencia evidencias. empírica, claro, eso es lo que te quería Sí. decir. Y quiero hilar con lo otro. ¿Matemática sí o no? O Ah, ya, sea, no, ahí eso me parece a mí que es sin... una formalización, Pero a no ver, sé, o sea, es una cuestión de elegancia, ¿no?
pero puede ser pedagógico en cierto punto o decir, no, o sea, yo creo que no cumple la navaja de Occam sería decir, no, o sea, es complicarse al pedo, no funciona, o sea, no funciona, no logras explicar de manera exacta la naturaleza de los fenómenos económicos o decir, puede servir para ciertas cosas. No, sirve. Para mí Sí, que más incluso para forma, estadística, para didáctica es interesante la la matemática. matemática. O sea, yo creo al menos que oferta y demanda con las curvas, esas son La, súper las fáciles, tijeras ¿verdad? Marshall, sí, súper, súper. Desde el punto de vista didáctico. Ahora, querer explicar todos los fenómenos No, no, complejos de la economía con esa instrumentación matemática, ahí es donde yo creo que un tema. No, y sabes ya que no sirve. yo para ese tema tengo mucho guardado porque te quiero comentar muchas experiencias personales y vos como docente te quiero aprovechar porque te juro, ¿sabes que es la primera vez que hablo con o sea, que hablo, no, o sea, no que hablo, pero sí que tengo una conversación así con un docente de economía, así que tengo mucha consulta en ese aspecto. ¿Sabes que también te quería decir, aprovechando que ahora estamos hablando de la escuela austríaca y ya estamos por cerrar este tema? em, yo me diplomé en economía austríaca por SADE, no sé si Sí, conoces. sí, sí, conozco. Claro, y de hecho, mi profesor de cabecera, de hecho lo citas, Adrián Rabier. Uf, capo. Sí, me contaba, por ejemplo, él que nada, o sea, dentro del debate de la escuela austríaca, sobre todo en el Instituto Juan de Mariana, cuando fue y todo, había todo un tema entre la reserva fraccionaria y el tema de, digamos, el encaje 100%, ¿verdad? Ah, O sea, igual, tipo, siempre dentro de la banca libre, ¿verdad? Así que aprovechando para hacer quilombo, ¿cuál es tu postura sobre eso? Yo igual creo que son más de Huerta de Soto, ¿verdad? O sea, por el libro, digo. O sea, no, no no, no. debate. Bueno, ahí yo le usé a Huerta de Soto por la didáctica, porque Claro, entiendo. Sí, realmente es súper perfecto. interesante la forma que aplica. Pero el problema está en que existen ¿cómo se dice? Los intercambios incompletos, ¿verdad? Ujú. El tema de los intercambios incompletos, cuando el torsiona, Uy, se trabó. Víctor, se te trabó un... Ahí está, ahí. Ah, Estaba ya. diciendo, intercambios incompletos. Entonces, si los intercambios van a ser completos, o sea, ventas al contado permanentemente, Ujú. ahí la reserva 100% es perfecta. Ahora no hay por Claro. qué, simplemente es guardar y funciona Sí, solo funciona solo. como custodia, ¿verdad? Pero cuando existe el crédito, cuando existen intercambios incompletos, es cuando surgen los problemas, porque estamos hablando de un bien intangible. El Ujú. crédito es un bien intangible. Entonces, la credibilidad de alguien te hace acceder a bienes sin necesidad de pagar por él por un periodo corto o largo, dependiendo del crédito que tengas, ¿verdad? Claro, claro, claro. Ahí es donde comienza el problema y la necesidad de fraccionar. De fraccionar, claro. Entonces, ese es ahora, yo creo que en la banca libre existirá, la reserva fraccionaria va a existir por Sí. una cuestión del crédito mismo. Crédito, exactamente. O sea, ¿cómo estimularlo sin crédito? Que hecho, o sea, Claro, sí, se puede. uno necesariamente, yo voy a hacer algo, necesito hacer crédito, ¿verdad? Y ellos obviamente el tema está en que la demanda de crédito es siempre mayor Muy mayor, sí. que la, ¿cómo se dice? Pero igual El, siempre en banca libre, ¿no? banca Siempre en banca libre. libre, ¿va? Yo Siempre. considero que banca libre es la única vía, ¿verdad? Para salir de este problema. No sé si estamos todavía en condiciones de aplicarla a nivel Claro. mundial, pero la banca libre es justamente la que permitirá con que los bancos sean más responsables Ujú. en Sí, el el manejo proceso del, de sí, el manejo otorgamiento de crédito, justamente de completamente. definir e identificar el sujeto de crédito, porque el problema en sí, Bueno, la teoría del ciclo el sistema económico financiero, es el tema el sistema, monetario. el sistema financiero, el problema está en los sujetos de crédito, a quién le Exacto. damos el ¿A quién le crédito. damos? Y ahí Sí. es donde hay grandes problemas, porque a veces la ley, como en el caso americano de la crisis del 2007, fue la 2008. legislación la que le La obliga que o le- le otorga credibilidad a Credibilidad sujetos que no son a de cualquier crédito. sí, no. Y sabes que también, bueno, no quiero hablar de Paraguay. O sea, te quiero decir después, pero hay un candidato que no. O sea, las cosas uno tiene que escuchar realmente. O sea, yo te juro, prefiero ver una película de terror, prefiero ver El Exorcista a ponerme a ver la campaña política de los candidatos. Es de terror, de terror. Sí. Bueno, Víctor, ya para cerrar este apartado de Escuela Austríaca, que estuvo buenísimo, realmente, y también ya, o sea, nos metió un poco en los temas del libro, te quiero preguntar,
¿Cómo ves? Y a ver, yo ya te tomo como austriaco, yo sé que tomás muchos elementos del institucionalismo, no sé también si la escuela checó un poco, que bueno, Coase, más o menos. Entonces, ¿qué es lo o sea, cómo ves la escuela austriaca hoy? Y también, ¿sabes que si quieres hacer el símil con la escuela austriaca y el liberalismo en general, que tienen que ver, aunque no son lo mismo, tienen que ver, ¿cómo ves eso hoy y cómo, o sea, qué pensás que depara el futuro para este tipo de pensamiento? Bueno, yo me considero promiscuo metodológico, Sí, pero infiel. dentro de lo que es la escuela austríaca, yo creo que tiene un potencial extremadamente Alto. grande, principalmente si se despoja de cierto radicalismo, ¿verdad? Mm, Yo creo que nosotros, o de la mayoría de los que recién empiezan con la idea de la escuela austríaca, leyendo escuela austríaca, o los que son famosos seguidores nomás del libertarianismo, etcétera, se concentran en Rothbard, Hoppe y Rothbard y Hoppe justamente son los muy representantes de la radicales. escuela austríaca que pasan a dejar de lado aquello del Wertfrei Mm, de la economía. Porque hasta claro. Mises Libre es juicio de valor. Wertfrei. Es Wertfrei. Sí. Ellos son los que comienzan a tratar de decir, no, así tiene que ser porque así es mejor, porque Juicios moralmente normativos. es Claro. mejor, ¿verdad? No, de hecho, la Entonces ética de ahí, libertad arranca así. exacto. Entonces, ahí yo creo que, y eso le Los deja, la limita. gente no lee, por ejemplo, a Lachman ni a A Maslov, Ludwig Lackman. ¿verdad? Sí, 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 sí. Y sin embargo, Lachman dice que el mercado no necesariamente va a llegar a un equilibrio, ¿verdad? Que sea, Claro, claro, claro. el mercado te Se puede equilibra llevar a cualquier constante. lado, Sí. y es cierto, lamentablemente No hay una puede tendencia al pasar, equilibrio, claro. No, y ¿verdad? sabes que Víctor, de hecho, o sea, no sé si lo ubicás a Gabriel Zanotti, seguramente sí. Sí, otro Bueno, capo. no, yo tuve con él epistemología de la economía y no, el primer texto me dijo así, bueno, chicos, encima le así súper bonito, así, un pan de Dios. Encima que es creyente y todo. Eh, o sea, la primera que se nos dijo, chicos, ustedes tienen que leer esto sí o sí. Si no leen esto, no van a aprender nada de epistemología. Y era, o sea, el texto del problema de la verificación de la economía, 15 páginas tiene de Mario estuvo, no, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, un poco eso zanjado. No, y sí, de hecho, Ari, te digo realmente, también te iba a Y, preguntar eso ahora, el y tema ahora, de, sí, por ejemplo, yo creo que hay un acercamiento, me parece que va a ser muy productivo un acercamiento, aunque muchos dicen que son incompatibles, entre el neoinstitucionalismo y la escuela y austríaca. la escuela austríaca. Yo creo que Peter Klein, que es Peter Klein, sí, austriaco, me parece que está haciendo un trabajo muy interesante en tratar de ir vinculando esto, ¿verdad? Porque en ujú, esencia, desde que Menger, con la teoría del dinero, el surgimiento del dinero es institucional, ¿verdad? Es entiendo, prácticamente institucionalista. Después claro, tenemos Hayek, sí, que habla del orden espontáneo, de organizaciones y organismos. Entonces, estamos hablando de instituciones, de reglas, ¿verdad? entiendo, Institución es eso, ¿verdad? sí, El obviamente, mercado se basa en reglas, se basa, solo que las exactamente, reglas van surgiendo de acuerdo a las necesidades, no es que se van creando de acuerdo a lo que uno cree que va a ser mejor, ¿verdad? Ahí claro. entramos con no me acuerdo el italiano de legislación que habla. Ah, Leoni, no, Leoni es el apellido, creo, pero no sé sí, cómo no, se llama. sí, Bruno Pero Leoni, Bruno Leoni, Bruno Bruno Leoni. Leoni, sí, Entonces, sí, él sí, habla buenísimo, justamente de las leyes sí, que se van descubriendo. La legislación se descubre, no es que se claro, diseña exacto. de No, claro, acuerdo a... y eso vos lo hablas re bien en el libro, el tema Mm, de, bueno, también Hayek con derecho a legislación y mm, libertad, me parece que es el libro, toca eso sí. de que, o sea, hay una diferencia entre ley y la legislación que surge Legislación, claro, exacto. exactamente. No, Exacto. y sí, Entonces, yo creo que eso, entonces, si es que se despoja un poco de ese radicalismo que súper, sí, tienen, medio que sectario, que hay que decir las medio cosas, sectaria, es un exacto. poco, Yo creo que se lograría avanzar mucho más y yo creo, obviamente la escuela austríaca tuvo su aporte a nivel mundial, la economía en sí le tiene que agradecer muchísimo a la escuela austríaca, tanto en teoría de los ciclos, tanto en los sí, trabajos de no, von Baber, de Menger mismo, hay sí. el marginalismo, etcétera, tiene mucho, pero quedó en el tiempo, por No, así decirlo, de por hecho una casi se cuestión, disolvió, sí, sí, por una cuestión creo yo que fue una falta de tacto en su claro, momento de sí, los que estaban allí. Bueno, pero yo creo que hoy día se puede, yo creo que incluso el mainstream, por así decirlo, está mucho más abierto hoy día con lo que es la la escuela economía austriaca, comportamental, etcétera, están mucho más abiertos, ya no están más está cerrados, o sea, cerrado, sí. a esa, Al dogma neopositivista, al dogma,
al dogma de la escuela mainstream, de la Sí, matematización y todo no, eso, claro, o donde sea que, dogma económico, o sea, se dejó de lado ya eso. Hoy día creo que hay mucho campo en el cual podemos interaccionar y la economía abstracta puede volver a ocupar un lugar importante, ¿verdad? claro, no, y sabes que también, y ahora ya sí para cerrar un poco esto, esta pregunta te la tengo que hacer, no te lo puedo no hacer, es, ¿cómo te consideras? O sea, a ver, yo tengo ya, vos mismo te dijiste, sos un libertario. Liberal clásico, no tenés pinta de liberal clásico, no te voy a negar. Minarquismo o anarcocapitalismo o agorismo, lo que sea. ¿Cómo te catalogas vos? Bueno, yo me considero anarcocapitalista, Bien, bien, bien. ojo, Claro. ahí entonces tenemos que hablar de codes y ya tenemos que hablar de Sí, costo de funcionalismo. transacción. Entonces, las empresas en sí surgen por una necesidad de reducir costos de transacción en el mercado, No, teoría de la firma. la teoría de la firma. Y en la misma cosa se traslada a la teoría del Estado. El Estado tiene una función, teoría, ¿verdad?, de reducir costos de transacción. ¿Por qué? Porque necesitamos una tercera parte para definir. Entonces, Mm, evolutivamente, posiblemente el Estado logró su lugar y está ahí y supuestamente su función es reducir los costos de transacción. Es justamente permitir la colaboración entre individuos y que esa colaboración sea mucho más fluida. O sea, si analizamos, hay un libro de Higgs que ujú, es muy interesante, la historia, teoría de la historia de la economía, donde habla justamente qué fue lo que hizo con que las ciudades-estados italianas ujú. prosperen. Sí, Justamente que el príncipe de Venecia o de Florencia o Genoa, eso, lo que hacían era, ellos daban justamente el respaldo de la autoridad para penar o el brazo fuerte de la ley ujú, para justamente permitir que prosperen el negocio. O sea, el comercio, el intercambio en sí comenzó a prosperar en esos lugares porque había la garantía de que se iban a cumplir los contratos, claro. se vaya a hacer cumplir los contratos. Entonces, cumple una función de reducción de costos de transacción, ¿verdad? Ujú. Eso no significa, ¿verdad?, que Que tenga que permanentemente tengan que meterse ser todo el así. tiempo. Claro. Por eso, si que nosotros vemos ahora los costos de transacción en una sociedad sueca y los costos de transacción en una sociedad paraguaya, No me cuentes. ¿verdad? Claro, claro, Entonces, obviamente. entonces, incluso yo suelo decir, ¿verdad?, que para mí en los países nórdicos va a empezar a Capistán, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Claro, ¿verdad? son sociedades en las cuales el nivel de confianza es sumamente Súper elevado, alto, el claro. cumplimiento de contratos es elevado, entonces esas sociedades son las que están más preparadas para vivir en una sociedad en la Claro. cual no se necesite un órgano Central. eh, central, un órgano ahí que te esté obligando a todo, ¿verdad? Está Pero muy evolucionado. es algo Claro, muy súper, difícil, sumamente. ¿verdad? No, Pero yo Víctor, creo que eso, ¿verdad? no, En y esencia, también se suele utilizar mucho, o sea, ese argumento cuando estás discutiendo con gente izquierda, el tema y los países nórdicos, la típica de los países nórdicos. No, claro, a ver, déjame tener esos niveles de productividad y ahí hablamos si querés de todo ese tipo de cuestiones, de subsidio, de gasto acá, gasto allá. claro, ¿cómo se dice? El estado de bienestar es un Exacto. lujo, carísimo. Carísimo, impagable, y de hecho, bueno, Europa es el Y país que menos ese crece, es o un sea, tema. es el continente que menos crece del mundo, y fruto de ese tipo de cosas, el estado de bienestar está Sí, quebradísimo, y eso hay que exacto. aceptarlo. Sí, Sí, ¿vas a decir algo? no, pero digo nomás que ellos tuvieron que, por eso yo digo, nosotros queremos llegar al estado de bienestar sin quemar la etapa del capitalismo salvaje. Claro, ¿Entendés? exactamente, Esa exactamente, gente, exactamente. China ahora, No, puta, pasó, son 30 años de capitalismo salvaje, todo el mundo habla de trabajo esclavo y todo en sí, China, no, ¿verdad? es Y es claro. cierto, fue cierto, ¿verdad? Quemaron esa etapa, hoy día de repente están mejor, digamos, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. Inglaterra pasó por eso, Corea pasó por eso, Japón pasó por eso, prácticamente todos los Todo países Estados Unidos, Estados Unidos, ¿verdad?, tuvieron que pasar esa etapa para luego de todo lo que se logró acumular, digamos, disfrutar de un estado de bienestar y al final va consumiendo otra vez todo lo que claro. has No, acumulado y en su momento. digo, o sea, si comparamos con esos países, nosotros estamos en cavernas todavía, básicamente. O sea, nosotros ni Claro, siquiera claro. salimos No, y ahí del hay otra cosa. matarrabo. Paraguay, Paraguay es un país, y yo siempre digo eso, es un país marginal, ¿verdad? Un país que eh, Sí, pues en los años 70 teníamos 1,5 millones de habitantes, recién empezamos literal. a jugar gracias a Itaipú, por ahí en Exactamente, el Lille, sí. internacional, ¿verdad? En los 90 recién nos abrimos prácticamente al mercado. Ujú. Entonces nosotros somos una sociedad que nunca estuvo preparada para eso. Para nada. Y de Y hecho, estamos, o sea, eso es, digamos, lo que yo más me llevo del libro. Y ahora sí, ya vamos entrada a la tan esperada, vamos a hablar de Paraguay. Y ahora sí vamos a hablar sobre el orden social, que de hecho también tiene mucho que ver con el,
un libro, ¿no? El desenvolvimiento de la acción humana en un marco institucional, ¿sí? Es básicamente lo que queremos dar el cierre y sobre todo Paraguay, que el libro habla de Paraguay. Entonces, Sí. mi primera pregunta, y ahora sí te quiero aprovechar como docente, ¿verdad? Y yo también como estudiante de economía, vos, ¿cómo ves la formación académica, o sea, la formación universitaria en economía en Paraguay? Y si querés también podemos ir hacia las humanidades, que tenés también conocimiento de esa área. ¿Cuál es tu visión, básicamente, vos como docente? Ah, ya. Y ¿Por dónde empezar? por dónde empezar. Yo creo que la mayoría de los docentes de Paraguay, ¿verdad? Del universitario, no voy a estar hablando todavía de colegio, Claro, ¿verdad? claro, sí. De colegio Eh, peor, luego, así que... ahí Sí. hay un problema, algo muy interesante que creo que mencionan en la parte de educación. Ujú. Pero educación universitaria, conozco a muchísima gente que quiere hacer bien su trabajo, ¿verdad? Hay gente que quiere enseñarle, quiere, pero nosotros nunca hemos cultivado, por decir así, la costumbre o lo que sea de prepararse, de leer, de investigar, de generar un acervo intelectual en el cual podamos transmitir o guiar al alumno, porque hoy día no se transmite, se guía Sí, al sí, sí. alumno hacia aquello que le va a ser útil, ¿verdad? Ujú. Ese por un lado, la mayoría de nosotros, de los profesores, lo que agarra es simplemente el libro que te sugiere el programa Claro. y ya Mankio. y lamentablemente se vuelve un proceso que no es enriquecedor ni para el docente porque que se limita a eso y mucho menos al alumno porque él ni sabe que existe un mundo todavía de conocimiento Claro. fuera de eso, ¿verdad? Entonces ese es por un lado un problema. El otro es el problema de la imputación de valor, ¿verdad? Nosotros Mm. tenemos un error de siempre querer desde el lado de la oferta darle valor, darle mayor calidad educativa, darle mayor, Claro, pues ¿verdad? no hay Desde la demanda. oferta, cuando en realidad es el alumno, el consumidor, es el que debe exigir al profesor o a la institución en la cual está yendo mayor calidad en lo que está consumiendo, ¿verdad? Ujú. Y eso solo se logrará cuando el mercado, o sea, las empresas que van a venir a instalarse acá, estén demandando mayor calidad también a su mano de obra que va a contratar. Entonces es un Ujú. proceso largo, solo que creo que yo que tiene que venir de la demanda. Por eso yo incluso fui criticado por colegas míos cuando dije que si el objetivo de los alumnos es conseguirse nada más un pedazo de cartulina para poder ganar un concurso en una entidad del Estado, Mm. no van a necesitar, ellos no van a querer nunca educación o calidad educativa. Lo que quieren es pasar rápido, rápido, rápido para tener el papel y ese suma punto en cualquier, ¿cómo se dice?, Sí, concurso, concurso, no. ¿verdad? Entonces, prácticamente es un círculo Vicioso. vicioso, ¿verdad? Porque Súper. el Estado es el mayor empleador Sí. del país No, y ni hablar de y, economistas. y ganan, que decir economistas, Sí. y ganan muchísimo más que en el sector privado, si es que son contratados. Mm. Entonces la mayoría de la gente buscará simplemente llenar papel porque eso es lo que suma, ¿verdad? Yo me Exactamente. puedo ir a competir en conocimiento, por decir así, con un otro Ujú. economista, pero Claro. difícilmente voy a ir porque los papeles que la mayoría, hay gente que tiene 3 4 masterados, Ujú. ¿verdad? E incluso dentro de las universidades nacionales, si es que quieren enseñar, tienen que empezar como ad honorem trabajando allí por años, años esperando que se jubile ese sujeto a quien vos le estás suplantando, porque Sí. solo en ese caso valen puntos tus años de experiencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos puedes tener 3 doctorados y te vas a competir con un sujeto que estuvo 7 años enseñando ad honorem, te gana el sujeto 7 O sea, años. está hecho para que sea ineficiente, completamente deseconomizante, o sea, Sí, o sea, absolutamente. está diseñado, la estructura institucional está diseñada para favorecer a ciertos grupos, ¿verdad? Ciertos Mm. amigos, ciertos... Entonces, normalmente, y entonces, ¿qué hace? Eso hace justamente que se genere todo el sistema de incentivos, ¿verdad? Se vuelve pervertido, un sistema de incentivos pervertido, y Perverso. hace con que la mayoría, y eso digo que hay muchísimos colegas, son muy guapos, yo le admiro muchísimo a ellos, ¿verdad? Ujú. Pero son gente que o sea, tipos de 100 hay, qué sé yo, Uno, dos, 5 o tres. 6 que van Sí, a hacerla porque siempre quisieron ser por economistas. vocación, claro, claro. Claro, No, y entonces Víctor, ese es el problema. ¿sabes que también, digo, más a nivel de sensación individual, yo hablando
tengo muchos conocidos que siguen economía y, o sea, no es un gesto de soberbia ni nada, pues sé que uno suena a veces arrogante, pero vos le preguntás y su máxima aspiración es ser funcionario del Banco Central. Y yo veo eso y literalmente es como ver El Exorcista, o sea, como ver Saw. O sea, yo me quedo mirándoles y digo, no puedo creer lo que está diciendo. Y lo peor de todo, y de vuelta, no es por ser despectivo ni nada, pero cuando vos empezás a hablar de teoría económica, yo tengo un compañero, por ejemplo, que está en la UNA, que no voy a decir su nombre, em, espero que no esté viendo porque va a saber quién es, pero él, por ejemplo, está en tercer año de la UNA y no sabe qué es política fiscal, por ejemplo. Y, o sea, yo decir, a ver, y su máxima aspiración es ser funcionario del Banco Central. Y como, a ver, saco el tema. Yo no soy nadie para imponerle a alguien que se lea la acción humana, ni tampoco busco que me reciten misa ni nada de eso, ¿verdad? Pero cuando estás haciendo toda tu carrera y estás haciendo eso y vas a formar parte del Estado, es decir, vas a decidir con mi dinero qué es lo que a vos se te canta hacer y vas a hacer un desastre porque obviamente el orden espontáneo viene de arriba, o sea, de abajo hacia arriba. Y bueno, también lo estás muy en el tema del cálculo económico y el tema aparte de el orden, no, o sea, el conocimiento disperso a lo largo de la Sí. sociedad. Entonces, el punto, y sabes que tiene un libro de Neas Lynch que se llama Meditaciones para meditar y el tipo arranca con una frase, digamos, sobre el Banco Central que dice, a lo que haga el Banco Central está mal. Porque si decide, a ver, si decide actuar sobre la oferta monetaria, lo que va a terminar generando es una distorsión en precio relativo, lo cual va a alterar la estructura productiva, va a generar una caída en los salarios reales. Y si decide dejar todo igual, ¿para qué existe? O sea, ¿para qué está? ¿Entendés? ¿Para qué Claro, existe? Entonces, claro. justo, o sea, y yo, porque también el Banco Central, o sea, yo realmente intento, no, para mí no es defendible el Banco Central. O sea, sistema de reserva fraccionaria sí, en banca libre, pero es una estafa. O sea, es literalmente una estafa. Y lo peor de todo es que esa es la calidad de funcionarios que llegan, ¿entendés? Y es muy preocupante, Víctor. O sea, yo por lo menos, o sea, por eso te quería hablar, ¿no? No, ahí tenemos, o sea, yo, como te dije, conozco un montón de colegas que, no sé, preferiría que sean, Sí, no sé, no, cualquier pero, cosa, cualquier pero cosa. quizá que ellos también estén pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Exacto, Por mí, piensa lo ¿verdad? mismo nosotros, sí, sí, Pero, ¿verdad? Exactamente. pero el tema está en que sí, hay una gran deficiencia y hay mucha gente que no importa conocer, ellos lo único que quieren es simplemente entrar, Obtener tener, acceso a bienes económicos, claro, y yo no sé, yo no voy a juzgar tampoco que se te viene está mal, pero claro. el resultado final a largo plazo yo creo que no, Muy, no, sí, no funciona, horrible, ¿verdad? Porque para mí, incluso perjudicial. todo funcionario, todo el funcionariado público en sí, ¿verdad? Algunas funciones quizás sean útiles socialmente, ¿verdad? Pero ellos distorsionan todo nuestro mercado. Ellos ganan, y se vio perfectamente durante la pandemia, ellos seguían No, no, ganando no, el salario mismo mientras la sueldo, gente sí. tenía que sudarla, ¿verdad? Entonces ahí vos ves, y ese mismo efecto permanentemente ocurre en los precios, ¿verdad? O sea, el tipo que consigue un puesto en la municipalidad comienza a tener un nivel de consumo mucho mayor que los demás, Claro. haciendo con que, ¿verdad? Si tenés 5 6 7 8 personas así en tu barrio, Claro, el comerciante va a empezar sí, a claro, me voy a meter yo también, pues. negocio para ese tipo de Claro. mercado. No, ¿Verdad? y sabes que Víctor también, esto escuché una vez en mi ley y la verdad que me morí de risa, agarra y dice, a mi vieja la puedes tocar, pero a los precios nunca. Y es que realmente, los precios son sagrados, son sagrados. Ah, Y, 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 y yo creo que vos le atinás mucho cuando uno explicás cómo se forma la escala de valores, ¿no? O sea, escala de preferencias. Y decís, sí. claro, o sea, son un hecho de que él es malo o yo soy bueno, porque, o sea, no es una cuestión de santo. Acá, vos sos un ser humano y digo, si queremos tomar la tesis de género egoísta, vos estás programado, cableado, y o sea, por eso también el tema de la tabula rasa y todo, o sea, la Mm, humanidad no tiene sentido. O sea, en serio, mm. ¿realmente vas a negar que hay 190.000 años de, bueno, del Homo sapiens por lo menos, de evolución constante y por lo menos 3 millones de años de los dominios? O sea, no, no se puede, no se puede, ¿no? Entonces, justo esa cuestión también viene a decir, claro, o sea, todos queremos acceder a bienes económicos, todos queremos sobrevivir, o sea, esa es la lucha de la supervivencia para obtener recursos. Ahora, si seguimos obteniéndolos por vía política, vamos a terminar consumiéndonos todo el capital. Claro, ¿Qué va a porque pasar? uno le sigue al exitoso, entonces, pues acá la mayoría, ¿por qué la Exacto, mayoría quiere ser narcotraficante? ¿O por qué la sí, mayoría quiere ser exactamente. político? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es exitoso, hay que imitarlo. Eso es algo
de Exactamente, sí, no, milenios, ¿verdad? obvio. Entonces, ahí justamente todo el mundo quiere ser empleado público. Eso es lamentable, ¿verdad? Ujú, Yo creo que Asunción tiene, qué sé yo, casi un empleado público por cada 70, 80 habitantes, ¿verdad? ujú. Y a nivel país tenemos casi 300.000 empleados públicos, más de 300.000 empleados públicos Y que por creo que ganan rubro. en promedio, ganan como el doble más que los que El están en el sector doble privado. del sector privado. Sí, es una Y luego locura. tenés los contratados que no figuran en ningún lugar, ¿verdad? El Eso, planillero. sí, Entonces, no, yo digo que yo creo que se acerca a los 1 millón de personas ujú, los que dependen prácticamente directamente del directamente del Estado. Estado, claro. Entonces, esa gente, yo tengo muchos amigos que lo único que quieren es entrar en la municipalidad, entrar amigos, digo, conocidos, así que cuando hablamos así, dice, maná, ¿y para qué vamos a estar trabajando así? Yo puedo hablar con fulano de tal y él me va a conseguir Ujú, un puesto en tal parte. claro, Y entonces, pero eso que ellos están retribuyendo, o sea, la idea de la economía, pues, para que vos recibas algo, tenga que entregar algo a cambio, ley de Say, ¿verdad? Entonces, claro, ahí justamente el proceso de producción y distribución ya ocurre, ¿verdad? Pero cuando uno recibe sin generar una contrapartida, entonces allí es donde se consume la producción de otros, se está exactamente. consumiendo sin que se genere contrapartida y eso tenderá a que vayamos, o sea, en nuestro caso no nos permite salir. Ujú, No nos exactamente, permite no, crecer. A la no, sociedad más desarrollada le va a ir reduciendo, va a ir reduciendo su estado de capital, va a ir terminando abajo, ¿verdad? Pero en el caso nuestro, todavía ni siquiera estamos consiguiendo salir del pozo debido a que existe mucho de eso, lamentablemente, ¿verdad? Y la gente, y ahí yo creo que hay un error, yo creo que hay un error teórico, ahí podemos hablar de la academia que hasta ahora todavía tiene esa mentalidad sí. keynesiana, ¿verdad? De que el gasto, el Bueno, gasto, el gasto y y ley de consumo. 6, o sea, la selección de ley de 6, o sea, para Al hablar. revés. ¿Sabes qué? Espera, espera, ¿sabes qué? Espérame un segundito. Este me compré hace poco. Es recortito, ¿ves? No, no, Ajá, sí. este libro, Víctor, no sabes lo que. No sale como 40.000 en el lector. No, es. Acá, o sea, es como una biografía de Keynes que hace Rothbard. O sea, imagínate, o sea, lo destruye a Keynes. Dice que es un soberbio. No, y, o sea, justo habla también de la ley esa y todo este tipo de cuestiones. Que realmente también uniendo eso con lo que te voy a comentar es yo tuve la posibilidad de conocer a varios hijos de políticos, digamos, no sé si alto rango, senadores, diputados y demás, y es una arrogancia muy importante. O sea, realmente, o sea, ellos piensan que el capital va a estar siempre, que la guita de otro la va a poder vivir todo el tiempo, y es como ese sentimiento de omnipotencia que justamente, o sea, tentan el monopolio de la violencia, ¿no? O sea, tienen poder, es cierto. Ahora, ¿hasta cuándo eso es factible y viable? Sobre todo con la problemática que tenemos a nivel mundo, ¿verdad? Es todo un tema, y así como decir, Víctor, es un círculo vicioso, porque son economistas que se forman de esa manera, son cómplices de ese proceso, y todo por no estimular lo que en la página intento siempre hacer, que he hecho es el pensamiento crítico. O sea, es cuestionar, no es que estés de acuerdo con mi posición libertario, no, forma tu criterio sobre las cosas. Ahora, cuando estamos hablando de meterme la mano en el bolsillo, ahí sí es otro tema, ¿verdad? Sí, no, y, justamente cuando uno habla con colegas que son bastante, o sea, hay muchísimos economistas, por lo menos acá de mi entorno, de que ellos creen que el consumo es todo, consumo, 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 La consumo. demanda agregada, Demanda agregada, y no, y sí, pero el tipo está gastando, tipo, pero fulano tal está ganando al pedo, y sí, pero él gasta, al gastar está moviendo la economía, te dice, ¿verdad? Ok, pero ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿hasta ¿De cuándo, claro? dónde está ¿Y de dónde surgiendo eso? sale? No, Exacto. claro, es la falacia de la ventana rota, ¿verdad? No, Pero, Gasly. y es difícil, no consiguen. ¿Por qué? Porque justamente es positivo el Víctor, aumentar la demanda agregada. Sí, se te trabó ahí. pero Dijiste, dijiste que creen que es positivo lo del y aumentar consumo. la demanda Ah, agregada. O claro, sea, claro. cuando aplicas un análisis estadístico, generalmente Ujú, los números te hacen entender de que fue positivo haber inyectado liquidez al sistema, por decirlo así, exactamente. ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque los resultados a corto plazo son positivos, ¿verdad? Pero claro, ese es el cortoplacismo keynesiano. Claro, pero ahí justamente está, la estadística No, normalmente saca una foto y de cortita. hecho, el mismo Keynes lo decía, en el largo plazo estamos todos muertos. O sea, y claro, bueno, ahí tenés la GAL 70, o sea, hermosa Claro, esta ahí inflación, tenés ¿verdad? su mentalidad, ¿verdad? Su mentalidad cortoplacista, lamentablemente, ¿verdad? Que también, Y Víctor, y quiero ya o sea, lidiar con eso, con el tema de Lorenzo en Paraguay, que es la pregunta que te quiero hacer. O sea, no quiero extender mucho, no quiero robarte más tiempo, o sea, quiero que me explique un poco eso, pero también el tema del cortoplacismo, que vos hablás de
cómo, digamos, adquirir esa actitud prospectiva con la gente de bajos recursos les es mucho más complicado por el tema de la mentalidad de escasez. O sea, sería básicamente eso de estar todo el tiempo Ujú. en el día a día y, digamos, disienten del rico en su visión del futuro, ¿no? O sea, en su percepción del tiempo. Sí. ¿Cómo unís eso del Bueno, cortoplacismo con lo otro? bueno, no, en realidad la preferencia temporal lo que te dice es que todos somos cortoplacistas, ¿verdad? Exacto, obvio. Preferimos, Partimos de ahí, ¿verdad? De claro, querer satisfacer nuestras necesidades lo antes posible. Y exige un sacrificio el reducir la preferencia temporal, perdón. claro. Reducir la temporalidad exige un sacrificio. Ujú. Y ese sacrificio solo se logra cuando uno logra proyectarse hacia el futuro. Y esa proyección al futuro es donde normalmente tenemos dificultades. ¿Por qué? Porque esa proyección al futuro necesita, necesita de formación, necesita, justamente Hoppe habla de la criatura todavía no logra Sí. proyectarse por una cuestión de su educación todavía, su desarrollo mental todavía no le permite hacer esa proyección y a medida que vamos creciendo, volviéndonos adultos, justamente todas las experiencias que fuimos viviendo nos permite percibir que cada 12 meses el verano, el invierno se acerca, etcétera. Entonces conseguimos ya prepararnos hacia el futuro, ¿verdad? Entonces, Ujú. pero ese proceso es algo que naturalmente ocurrió en otros lugares, en nuestras sociedades, de repente el invierno ni siquiera existió, entonces muy poco podemos obtener de eso Claro, para claro, claro. reducir nuestra preferencia temporal. Pero el caso paraguayo es que incluso hay un libro muy interesante de Mario Centurión que habla ¿Sabes qué? por qué el Paraguay Vi es que, pobre. vi que lo citaste muchísimo a él, sí. Me voy a meter a ver, porque me metí, de hecho subrayé varias cosas de la bibliografía que citaste para después ir a leer. Y él era uno, sí. Hay un libro que se llama ¿Por qué el Paraguay es pobre? Y después ¿Por qué el Paraguay es continúa siendo pobre? Se llama su libro. Y, pero son dos libros. Y justamente él habla del proceso histórico en el cual el Paraguay se expropió siempre. Desde el origen, Sí, claro, desde sí. la época incluso en España Ah, en sí, la diáspora claro. judía ocurrió debido a que la iglesia en sí expropiaba, una cuestión, una persecución religiosa ocurre más bien por una necesidad económica. Y Ujú. en realidad quedarse con las propiedades de esa gente era lo que motivó principalmente a crear Eso, fantasmas y para... eso vos Entonces, decís lo del modelo hispánico de riqueza, ¿no? sí, Claro. Sí, sí, y sí. acá en Sudamérica ocurre lo mismo, hacen que o sea, si nosotros analizamos la historia del Paraguay, es un proceso de expropiación permanente, ¿verdad? Literal. Se Sí. llama su nacimiento y como independencia, ¿verdad? Desde el doctor De Francia Francia, sí. expropia a toda la iglesia, expropia a todo el mundo. Luego viene A Carlton la López, estancia de la patria, sí. expropia a todos los indígenas de sus propiedades. Luego vienen los gobiernos, les persigue al Colorado, se les expropia el Colorado, se les expropia al liberal. Es una serie permanente de expropiaciones y entonces, ¿cuál es el sistema de incentivos a acumular riquezas en un ambiente como ese? Entonces, Bueno. ese es el proceso por el cual mucha gente prefiere vivir el carpe diem permanente, ¿verdad? En Paraguay, al menos, incluso, no sé si vos conversás, yo converso con muchas personas de bajos recursos, ¿verdad? Por una cuestión, yo soy rockero, tengo mucha gente que es trabajadora, ¿verdad? Sí, Pero vi que se ellos refiere. viven el presente, ¿verdad? Y uno le pregunta, o sea, me dice, ¿y cómo hacemos para ahorrar? Y yo le dije, por lo menos una juntada, algo en tu casa, y ahí me dicen, no, está ahí donde me dice, ¿verdad? Ujú. Porque si dejo en casa, mi mamá y mi papá me van a robar, dice, ¿verdad? Claro. Porque la sociedad paraguaya no está, encuentran algo ahí, por más que sea ajeno, ellos, ¿verdad? Dentro de la Sí, un casa. tema. Entonces, ese proceso está todavía muy internalizado, por decir así, en nuestra gente, y exigirá, ¿verdad? Primero, justamente, supongamos que vos quieras ahorrar, y ahí hay un artículo que publiqué en la revista de la Uninorte que se llama Combatiendo la desigualdad con capitalismo, Che, que, ¿y dónde puedo ver tu artículo? Yo quiero leer más de tu artículo. ¿Dónde puedo ver? O sea, ¿en dónde puedo encontrar? Vi y que, vi que subías a Facebook, o sea, solés subir a Facebook, me parece. sí, en O Facebook antes, no sé. solo, en Facebook publicaba, en El Parlante, se llama una revista El digital, Parlante vi también, vi que hay un par de liberales que escriben en El ahí. Urbano llegué a publicar también, y hay dos publicaciones que hice en la revista, tres, en De realidad, en la Uninorte, revista de la Uninorte. voy a Y en fijarme. una de ellas, que se llama así, creo que ese vas a encontrar en Academia por ahí, Combatiendo la desigualdad con capitalismo. Ah, Y, ok. pero eso fue
escribí antes del libro, del ¿verdad? libro. Pero ya con una aproximación austríaca al tema. Eh, Justamente, ¿qué pasa? Supongo que vos ahorres, pero si es que ahorras y la inyección de liquidez al sistema continúa, ¿verdad? La inflación liquida tu Tu ahorro, entonces ahorro, claro, ¿qué sentido para pulveriza. ahorrar? Entonces hay un sistema, el propio sistema está diseñado como para conducirte al consumo. Ujú. El impuesto mismo, o sea, el impuesto es un castigo al consumo. La gente agarra y tuvo una renta elevada y gastará para pagar menos impuestos, porque el impuesto ¿dónde va a parar? No, claro, lo Entonces que la pasa en gente Argentina consume y también. consume. ¿Verdad? Entonces vos le incentivás al consumo y no hay acumulación. Entonces ese es el problema de nuestra sociedad misma, o sea, la mayoría de nuestras personas, de nuestros habitantes, de la masa, por decir, la sociedad, no piensa si quieren ahorro. ¿Verdad? Ni siquiera hablar, hay un otro artículo que escribí en la revista de la New York también que se llama eh, Inclusión financiera, la brecha entre la bancarización y la educación financiera, Ujú, en el cual justamente critico el poco esfuerzo, es un proyecto grande y me imagino que muchísima plata está en ese proyecto, ujú. pero no se dirige hacia la educación financiera. Acá la gente sigue siendo víctima del usurero. Dentro del sistema financiero, si uno hace el cálculo del costo del capital de un préstamo al consumo, vas a llegar a tasas de Altísima, 100%. altísima, sí. ¿Verdad? Costo del capital, hablamos no del interés, te van a poner de Ah, 25, 30, pero el costo del capital asciende a muchísimo más ujú. porque te enchufan gasto de administración, gasto de sepelio, gasto de un Bueno, montón. está también Entonces, esto. todo eso hace con que la gente tenga miedo del sistema financiero. Luego. La gente prefiere usurero otra vez que ir al sistema financiero, ¿verdad? Por el Mira, qué miedo que se interesante. tiene a eso. Y obviamente hay un problema de formalización, hay N problemas en ese caso, ¿verdad? Ujú, Pero en sí, nuestra sociedad tiene ese problema. Tenemos una historia que nos hizo temer por el futuro, ¿verdad? La gente no logra proyectarse en el futuro porque no sabe lo que va a pasar. Tiene ujú. miedo a lo que pasa. Entonces, normalmente la gente no acumulaba o si acumulaba trataba de irse de acá porque se le podía expropiar en cualquier momento por cualquier motivo, sea el partido, lo que sea Qué que locura eso, ¿no? Sí. entonces, ese es en un primer momento, eso lo había dicho Mario Centurión, que mencioné hace rato. Ese es por un lado el problema, y el otro está el tema de la dictadura. En la dictadura prácticamente se limitó el mercado, nadie prácticamente pudo intercambiar dentro del mercado a menos que vos seas elegido. Bueno, vos, Vos Carrizosa, venía vas a acá, claro. traernos los autos, fulanito de tal va a traernos los generadores, fulanito de tal se va a encargar de... Entonces todos los amigos son los que se encargan de proveer a ellos mismos, ¿sabes por qué? Porque nuestros gobiernos permanentemente o la élite nacional siempre vivió de cualquier cosa menos del mercado. Rentista, claro. Entonces, De tierras fiscales, ahí todo. justamente menciono en el libro, ¿verdad? Que nosotros vivimos de tierras fiscales, de vender y alquilar tierras fiscales prácticamente por casi Casi 100 100 años de años, sí, historia. sí. 100 años de historia. Y luego, a partir de ahí, vivimos de Itaipú, ayuda internacional por país pobre y dentro del contexto de Guerra Cóndor. Fría. Sí. Luego tenemos Itaipú y Yacyretá. Y recién, realmente, en los años 90, tras la caída de la dictadura, es que, ¡pum!, se nos tira a los leones. ¡Pah! Mírense, ahora el mercado se abrió, el neoliberalismo, dirían los. ¿Verdad? Rampante, peligrosísimo, ¿no? ¿Verdad? Y te tiran a los leones y para mí, en mi opinión, la gente más o menos bien se está llevando. Che. Hay muchísima gente que logró Sí. tomar lectura del mercado, por lo menos acá en Ciudad del Este, Ujú. ¿verdad? No, Ciudad del Este es. Hay mucha gente que logró adaptarse a esa nueva realidad y realmente está logrando prosperar haciendo negocios, ¿verdad? Como Claro. tiene que ser, negocios no negociados. AM. Exactamente. ¿Verdad? No, y Héctor, Entonces, también la cuestión esa de cómo también se desarrolló muchísimo la economía en negro, muchísimo, ¿no? También como esta noción de, claro, como el Estado realmente, a ver, es decir, está regulado, pero es chico, realmente es chico, es decir, hay mucho espacio en el cual la gente puede operar en negro, que obviamente eso tiene muchas consecuencias súper negativas, pero se desarrolló un gran mercado negro en Paraguay, y sobre todo en Ciudad del Este, o sea, en Ciudad del Este es la claro, capital del mercado negro. ahí hay un artículo de que, que justamente hablaba de eso, de la formalidad, el costo. Hay un costoso ser formal, ¿verdad? Claro, y por Entonces, eso son tan elevados los costes de transacción también, ¿no?
Entonces, si te es demasiado costoso, dependerá de los beneficios que te otorga ser formal. Claro, ¿Entendés? Y claro, ahí no, es donde obvio. Paraguay fracasa ahora. O sea, vos, ¿para qué vas a ser formal si no, si no Si te te es va a proteger redituable, de nada, no te respalda claro. la formalidad? Entonces, yo voy a ser formal, sí, pero tengo que pagar un guardia de seguridad privado otra vez porque la policía nunca me va a garantizar seguridad. Tengo que construir murallas enormes, entonces, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a ser formal si voy a estar incurriendo en costos de ese tipo? ¿Verdad? Entonces, ahí es el gran dilema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no facilitas la vida para ser formal? Yo creo que hubo un paso positivo Exactamente. cuando se bajó el impuesto a la renta de 30 a 10% en la reforma Ujú. tributaria aquella vez. Eso fue positivo porque Sí, justamente súper. aumentó la recaudación, Eso es aumentaron porque fiscal, la sí. gente prefirió ser fiscal, Eso prefirió fue ser con Borda, ¿no? Eso fue con Borda. con Borda Nicanor, sí. Sí, No fue 2003, Borda, 2002. Borda. 2004 fue, Mm, antes era cuando terminaba la facultad. obvio. Y entonces, ese es el tema de la formalidad. Y acá en Ciudad del Este se desarrolló la informalidad, porque nosotros justamente lo que hicimos fue hacerle la contra a las políticas de proteccionistas de Argentina y Brasil, ¿verdad? Ellos habían aplicado la política esta del economista argentino, ese no me acuerdo ahora cómo se llama, ¿verdad? Muy difícil su apellido, pero que aplicó el tema Kicillof. de no, 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 la No, no. sustitución de importaciones, la Ah, no, política de sí, sustitución de sí, sí. importaciones, ¿verdad? Y sin embargo, Paraguay continuaba libre mercado, por decir así, Sí, informal, totalmente informal, informal, obvio. porque desde el punto de vista formal, Paraguay seguía también más o menos esa misma práctica, ¿verdad? Pero Ujú, en términos reales ocurría otra cosa. claro. Pero y eso, de cierto modo, permitió también que prospere Ciudad del Este y sea lo que hoy Sí, es, súper. ¿verdad? Entonces, no podemos culparle al mercado Tampoco todos negro los males. de Obvio, algo obvio, obvio, malo, obvio. ¿verdad? Es lo positivo. Pero, como te dije, si es que vas a formalizar, tiene que ser formalizado para todo. Hay que ser, por eso el marco institucional no debe privilegiar a nadie. A nadie. Entonces, ese es el esquema, ¿verdad? Si es que vamos a hacer así, tiene que ser así, para todos, no agarrar y poner reglas que solo van a afectar A unos pocos. al pobre Sí, otra sí, vez, ¿verdad? Entonces, ese es, creo yo, nuestro país necesita que la gente sí. interprete mejor el mercado, Ajá. ¿verdad? Tiene que entender qué es el mercado en sí, no tiene que tener miedo al mercado, porque la gente cree que el mercado es El monstruo del diablo que viene del infierno. Ay, el sí, mercado. Y somos nosotros interactuando, somos implementando el nosotros derecho de propiedad. interactuando. Exactamente, y Literal. la gente cree que es la ley de la selva, dice, pero la ley de la selva Sí, es, no. en realidad, la Darwinismo política. social, todas esas La cosas también. política es eso, la Sí, política no, la es eso. política de El la ley, mercado claro. es cooperación permanente y competencia, pero cooperación pacífica, Ujú. sin uso de la fuerza. Entonces, debemos entender eso de ese modo y luego, justamente, si existe necesidad de reducir costos de transacción porque no hay confianza, porque no hay un montón de problemas de ese tipo, ok, entonces poner un marco institucional, pero que permita, ¿verdad? El desarrollo de ese mercado, no de los mercados en sí. Y Claro. no estar trabándolo pensando que está mal y hay que regularlo por regularlo Sí, nomás, ¿verdad? no, no, no. En realidad, tu marco institucional debe Serio. permitir el intercambio libre y voluntario, duela a quien le duela. No porque le quema o le afecte a un amigo o al que justamente financió mi campaña. Ahora si yo libero el mercado de azúcar, esa azucarera de mi De mi café capé, que me de mi financió va a ser consuegro. afectado. No, vamos a seguir nomás con nuestra barrera arancelaria ya. Porque, no, ahí, No se puede ahí la más. cagamos, No ¿verdad? se Ahí la puede más. cagamos, ¿verdad? O que a camioneros, ¿verdad? Que camioneros y dueños de estaciones de servicio agarren y impidan desarrollo de un tren entre Ciudad del Este y Asunción, por decir así. Mm. Entonces, no, lamentablemente, deja liberales, dejarle que vengan Y que a la suizos, larga es mejor para todos también. A la larga claro, es mejor, porque la tasa de capitalización se va por las claro, nubes. y sí, ¿verdad? Eso es pero esa mentalidad, Claro, ¿cómo es meterle a dura. esa gente? ¿Cómo Claro, no. meterle a los que toman decisiones, ¿verdad? Pero ese es el tema. Y por eso, Víctor, te Sí. quiero hacer ya la última pregunta, no te quiero más robar tiempo, estuvo genial la charla. Justamente, como estamos hablando de Paraguay, ya te adelantaste un poquitito, ¿cuáles son las soluciones que vos, Víctor, pensás que son las que necesitamos? ¿Qué debería hacer Paraguay para estar bien económicamente, ir hacia el camino de la prosperidad y evitar el fracaso, según vos? Bueno, ahí, según lo que yo pienso, desde el punto de vista económico, todo lo que puede hacer el Estado desde el Banco Central o desde Hacienda está relativamente Mm, aceptable, ¿verdad? claro. No, prácticamente no se le puede pedir más al Estado Ujú, desde ese punto de vista. Lo que sí se debe trabajar, y yo creo que también los economistas estamos en eso, es
a ver sobre las instituciones Ujú, tanto formales e informales, las instituciones estatales y las instituciones sociales mismas, ¿verdad? ujú, Nosotros debemos trabajar de ese punto de vista. Como dije, en nuestra charla había dicho yo, el tránsito de Paraguay es el ejemplo de cómo funciona Paraguay. El que cumple la regla claro. se queda atascado y El vivo. el que burla las reglas es el que avanza. Entonces, pero si todos comenzamos a burlar las reglas al mismo tiempo, se arma un despelote, Despelote. ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos empezar a analizar, tenemos que ver qué es lo que se está haciendo bien, qué es lo que está haciendo mal. No se puede simplemente mandarle a medio mundo, a un montón de oficinas públicas diferentes solo para que tengan puestos cierta gente. Eso es un costo, tiene que entenderse como un costo social, un costo económico para toda la sociedad. Por lo tanto, hay que reducir un poco más la cantidad de gente que está al pedo en el No, Estado. bastante más diría yo, ¿eh? No, no es un poco, es muchísimo más. ¿Y después? Pero se tiene que trabajar mucho en el tema de la institucionalización. La policía no puede seguir como está, ¿verdad? Yo creo que si es que vamos a seguir teniendo un organismo policial, tiene que trabajar de otra manera, no sé No, qué no se puede, sistema, hay amigo. que generar un sistema de incentivo ahí que permita que esa gente sea mucho más No que compite, eficiente claro. en su trabajo. No sé si eso es lo posible desde el ¿Verdad? Obviamente. ámbito público, ¿verdad? Pero lamentablemente, si nosotros entendemos, supongamos que yo sea un político que vivo del Estado y yo voy a ir mucho mejor, me va a ir mucho mejor si el Estado recauda más. Yo debo entender que yo no puedo aplicar más impuestos, sino tengo que generar condiciones como para que la gente prospere y pague más impuestos gracias a que se enriqueció más. Ujú. Esa es la mentalidad que se tiene que tener, no querer simplemente cobrar más impuestos al que ya está lo Acá ya está, claro, siendo. ya está aplastado. Sí. Entonces, ese es el tema. Vos tenés que generar un mecanismo en el cual la gente produzca más, ¿verdad? Comercie más, se intercambie más. Y eso solo se logra si es que comenzamos a generar reglas claras, ¿verdad? Reglas, Institucionalidad. institucionalidad, ¿verdad? Si vemos, hablamos de ejemplo, hay casos, por ejemplo, yo tengo un ejemplo de un surtidor de un aeropuerto que tenía que pasar a industria para que él pueda importar directamente combustible, Ujú. pero la categoría tenía que pasar de surtidor a industria y ahí iba a poder importar directamente y no hacer la importación indirecta que se hasta ahora, pero pasar esa categoría en la municipalidad tiene un costo. Ah, no, no, no. Qué Es siempre dolor de cabeza. primero, ¿verdad? Y entonces ese tipo de cosas es lo más común que hay en Paraguay. Esa es una institución que debe desaparecer, ese tipo Completamente, de completamente. comportamiento, ¿verdad? Y a eso hay que atacar, pero ¿cómo? Entendiendo de que si se ataca eso, vas a permitir que muchas más industrias vengan ahí en tu municipalidad y mucho más paguen más impuestos y ahí vas a tener mucho más plata para gastar como quieras también. Sí, Exacto, obvio, obvio. ¿verdad? Pero eso es lo que no estar queriendo exprimirle siempre la misma vaca, sacarle todo. Entonces, pues necesitamos más vacas. Entonces está claro que necesitamos capitalismo salvaje, mucho más Sí, neoliberalismo, ¿verdad? Mucho claro. más, No, se necesita y obviamente hablamos de reglas claras obvio. Reglas de juego claras, para estables, que el ecosistema sea propicio para el desarrollo del mercado. exacto. Eso es lo que se necesita. Y también, Víctor, yo te añadiría ahí un cambio cultural, un cambio cultural. Claro, porque el cambio Ni, cultural es algo muy lento, ¿verdad? obvio, Es súper algo que, lento. y yo creo Sí. ahí entramos, justamente, creo yo que las instituciones educativas con el tema de investigaciones y demás, ¿verdad? Tiene una posibilidad de ¿cómo se dice? De influir, Ajá, ¿verdad? incidir. En ese cambio cultural, desarrollando investigaciones de verdad, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de investigaciones? Supongamos que agarremos el tránsito nadie respeta, y comencemos a hacer un estudio de una investigación sobre el comportamiento de la gente en el tránsito en un cruce X. La Ujú, gente que cumple, la gente que no cumple, vos tirás nomás. Pero el tema, ¿qué pasa? La sociedad cuando se siente observada comienza a cambiar su comportamiento, claro, ¿verdad? La obvio. mayoría de los paraguayos cumplen las reglas al pasar el puente hacia Brasil y acá no cumplen. ¿Por qué? Porque allá sí se sienten observados y podrán ser multados. En Claro. Paraguay, acá hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque asume el costo. Porque la propia policía no tiene autoridad moral para exigir nada. De hecho, Entonces,
Si es te un paran es porque te proceso. quieren coimear, no es porque Claro, cometiste delito. lamentablemente es así, ¿verdad? Y entonces, No, supongamos que ahora vos estés un estudio, un equipo de investigación de la Universidad X en el cruce tal, haciendo un estudio de cuántos vehículos cumplen las reglas, cuántos obvio. vehículos no. Vos les vas a estar observando a la policía Sí. y les vas a estar observando al chofer. Mucho más control. Automáticamente el comportamiento de ellos va a ir alineándose hacia un cierto modo, ¿verdad? Y eso puede ser aplicado en otros tipos de, supongamos que vaya a controlar un estudio de tal universidad, controla las llegadas tardías en la oficina pública X. Ujú. Entiendo, 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 ¿Eh? entiendo. Sí, sí, Vos haces sí. un estudio de investigación nomás, ¿verdad? Claro. Pero el Con la ojo, lógica del control del ojo, sí. Control, ¿entendés? vigilancia. Y eso va a ir, o sea, solo así puede ir a largo plazo, ir cambiando, ¿verdad? Pero tiene que ser una costumbre de Sí. investigación, de generación de información. Así, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, toda esa gente está todo el tiempo investigando cualquier cosa. Entonces, todo el tiempo la gente La siente que gente está está muy así, súper observada. observada. Claro. Entonces, eso afecta a tu comportamiento y yo Y creo que después por modifica las ahí, instituciones. ¿verdad? Ese desde mi punto de vista humilde, ¿verdad? No, Posiblemente hayan obvio. funciones mucho más, Complejas. funciones mucho más interesantes incluso, ¿verdad? Pero No. así es. Eso es lo que Estamos, creo Víctor. yo. Tremendo. No, la Ah, verdad, una charla, y digo, eso ya sí, esto sí, sí que para el final, para despedirme, realmente, y o sea, digo, todo lo que esté escuchando, la gente que va a estar escuchando esto en Apple Podcast, Spotify, ya no vio nada de lo que estamos mostrando acá en cámara, así que van a tener que ver en YouTube. Pero realmente este libro, pero no para mí, y yo te digo, o sea, también escribo poco, pero escribo también, y el asombro, Víctor, te digo realmente, o sea, y sé que te adulé mucho, pero realmente siento que vale la pena porque en serio a mí me ayudó mucho el libro, o sea, así como, te digo, o sea, nivel de formación intelectual, viste el asombro que tenés cuando agarrás el primer libro y decís, no puedo creer lo que estoy leyendo así, ¿entendés? Y ya no podía parar, y era de que era viernes y estaban todos mis amigos en el bar y yo estaba acá, estaba jareando, ¿entendés? Y era así de que repetía y subrayaba, yo tengo que mostrar los subrayados, que está, jamás subrayé tanto en mi libro, me dan todo notas así. qué loco. Pero nada, Víctor, la verdad, un gusto, un placer. Espero volver a repetir la charla. Esto se consigue con el Instituto Fernando La Mora, ¿no? ¿Cómo se ¿Dice puede Fernando La conseguir? Mora o directamente conmigo al 0973-510-560? Ok, voy a poner en la pantalla, cuando edite el video, voy a poner Ujú, el número. el número. Así Ujú. que nada, Víctor, gente, consiguen el libro. Hoy vimos bastante el libro, aunque no llegamos a dar todo, obviamente, esto ya para que ustedes lo lean. Tiene una pincelada de realmente la gran obra que es Apuntes no Matemáticos y Economía. Así que nada, Víctor, muchísimas gracias por tomarte el Muchísimas tiempo, gracias. por sacarte el tiempo, por estar, por charlar todo, por tu buena onda y por la predisposición. Muchísimas Espero, gracias a vos por la invitación. Muchísimas ujú. gracias a vos por todos los comentarios que estás haciendo, ¿verdad? Me siento bastante, no sé cómo decir, sonrojado. No, 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 a vos en serio por el libro y espero que influya en mí como seguramente muchos estudiantes también lo hará. Así que por mí es todo. Muchas gracias por escuchar hasta acá el podcast. Espero que le den like, compartan el video, por favor, que tenemos que llegar a la máxima cantidad de gente. Este tipo de obras, sobre todo en nuestro país. Así que nada, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio.